Bueno, buenos días. Muchas gracias en primer lugar a Checkpoint por invitarnos hoy a compartir algunas reflexiones con ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a Goyo Jiménez por la presentación. Y vamos a meternos en harina precisamente con ese difícil tema de las infraestructuras críticas españolas, ¿no? Como su propio nombre indica. Bien, no sé si esta es la presentación buena, porque juraría que tenía una diapositiva que no aparece. En todo caso, era una diapositiva, y esto no está preparado, era una diapositiva que pretendía romper un poco el hielo y aprovechar el anfitrión que tenemos hoy, porque era una foto de uno de sus espectáculos, donde, por supuesto, no aparecía él, ni aparecía nada del espectáculo, salvo el cartel anunciador de Evoluciona. Y el hecho es que el día que hice esa fotografía, en el teatro, lo que de ninguna manera imaginé es que iba a tener la oportunidad de estar yo en el escenario y Goyo Jiménez entre el público. Entonces, bueno, dicho queda, ¿no? Ya digo que parece ser que ha desaparecido de ahí la diapositiva. En todo caso, yendo al tema que nos ocupa, que es la presentación del informe de cuál es el estado de las infraestructuras críticas o el estado de los operadores críticos en España, la tradición del Centro de Ciberseguridad Industrial, que es uno de los nombres que ha citado Goyo en la presentación que me ha hecho, la tradición durante los 4 años de vida del centro es ya larga en la elaboración de informes de estado de la ciberseguridad, tanto en España como en otros países de Latinoamérica y recientemente también alguno en Europa, y eso podía justificar de alguna manera el que abordásemos este estudio nuevo del estado de los operadores de infraestructuras críticas en España. Más allá de eso, lo cierto es que un poco lo que ha motivado y lo que da sentido a que hablemos hoy de ese estado de las empresas operadores de infraestructuras críticas es precisamente esto que les muestro en esta diapositiva, que es el 10º aniversario del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, los 10 años, conmemoramos de alguna manera este año los 10 años de la política en materia de protección de infraestructuras críticas en España, ¿no? con ese cumpleaños que celebra el PNPIC. Para ilustrárselo, aquellos que desconozcan o bien la ciberseguridad industrial o bien incluso el ámbito de los operadores de infraestructuras críticas, pues me he permitido incluir estas fotografías que vienen a reflejar el antes y el después de un suceso que ocurrió en Siberia hace 8 años, me parece, allá por 2009, en agosto del 2009, donde en una central hidroeléctrica, una de las mayores del mundo, la mayor de Rusia, pues hubo un incidente, hubo un accidente que, entre otras cosas, produjo los efectos que ven, como digo, en la foto, ¿no? De hecho, la sala de turbinas, que es a la que corresponden las dos fotografías, en la fotografía inferior ven que, bueno, que no tiene el mismo aspecto que en la fotografía superior. De hecho, ha perdido prácticamente la mitad de la estructura, ¿no? Y la mitad de esa especie de cúpula que de alguna manera recogía esa sala de turbinas. Más allá de los daños materiales, daños en la infraestructura civil, entre otras consecuencias, en este evento hubo unos 80 fallecidos. O sea que, bueno, no parece que fuese una broma, ¿no? Estuvo a punto de haber algunos cientos de miles más porque no llegó a haber un problema con la presa, pero de haberlo habido, probablemente el valle que había aguas abajo de la misma, de la presa, pues habría afectado a unas cuantas ciudades, pueblos con varios millones de habitantes. En todo caso, en ese contexto de una decena de años ya que en España llevamos hablando de temas de infraestructuras críticas, de protección de infraestructuras críticas, pues bueno, cabe quizás empezar diciendo que ese plan inicial de infraestructuras críticas, que recientemente ha sido actualizado, hace cosa de un año aproximadamente, pues se ideó como una herramienta de la administración, como una herramienta gubernamental que tenía la finalidad de servir
de utensilio programático, de utensilio de planificación y con una finalidad específica que era la de proteger, como parece evidente, esas, como dice, infraestructuras españolas, más allá de la redundancia, que proporcionan servicios esenciales a la sociedad en la que nos movemos, ¿no? A la sociedad en la que vivimos. La publicación allá por el 7 de mayo del 2007 de ese documento que está clasificado y que no es público, o sea que si quieren ustedes descargárselo, pues probablemente no van a poder descargárselo, a no ser que tengan algún amigo en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas o en la Guardia Civil. La publicación, decía, de ese documento fue el punto de partida de una serie de desarrollos normativos que más o menos, bueno, pues vienen a quedar reflejados en la diapositiva, de los que, por destacar algunos hitos, el primero de ellos podría ser esa propia publicación del PNPIC, que tuvo un antecedente en el ámbito europeo, que fue el Programa Estratégico de Protección de Infraestructuras Críticas, PEPIC, a nivel europeo. Posteriormente, este PEPIC fue, de alguna manera, también formalizado en una directiva europea, que está ahí también señalada, directiva del año 2008, y que fue la que, de algún modo, dio lugar a la que hoy conocemos como Ley PIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas del año 2011, que es la que rige, digamos, este ámbito en nuestro país. El desarrollo normativo de este ámbito, de esta Ley PIC, pues básicamente consistió en la publicación casi al unísono del reglamento a través de un Real Decreto publicado el mismo año, y a partir de ahí, bueno, pues la puesta en marcha, digamos, el disparo de salida de una serie de actividades llevadas a cabo por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que básicamente han consistido en identificar una serie de sectores críticos, de los que hablaremos a continuación, una serie de operadores dentro de ese ámbito de las infraestructuras críticas y la disposición por parte de esos operadores de una serie de actividades que de alguna manera tienen que hacer al incorporarse a ese Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Por tratar de resumir un poco esa amplia panoplia de normas y de reglamentos, la foto que tenemos a fecha de hoy son 12 sectores críticos, sectores estratégicos, que bueno, pues la ley obviamente los describe de manera formal. Básicamente serían aquellos sectores que tienen que ver con servicios que se prestan a la ciudadanía y al bienestar de la ciudadanía y al buen funcionamiento del país, tanto desde el punto de vista de las empresas privadas como de la propia administración. Y como decía, pues confluye en estos 12 sectores, ¿no? Administración, la propia administración, agua, alimentación, energía, el sector espacial, la industria química, la industria nuclear, la industria del transporte, la sanidad, bueno, todo aquello que efectivamente conforma o da sustento a nuestro modo de vida diario, a nuestro bienestar, ¿no? A supuesto bienestar. Aparte de definir o identificar esos 12 sectores estratégicos, o además de, como paso adicional a la identificación de esos 12 sectores estratégicos recogidos en la ley, lo que se ha hecho en estos últimos años es identificar ya de manera puntual qué entidades operan infraestructuras que pueden resultar esenciales o que pueden ser de soporte a ese entramado de actividades esenciales, y dentro de ellas aquellas que son realmente críticas, ¿no? Actualmente, como señala la diapositiva, hay un centenar, algo más ya de un centenar de infraestructuras y de operadores de infraestructuras críticas. Evidentemente, aquellos, de nuevo les facilito la definición que viene en la legislación, aquellos que operan esas infraestructuras que dan cobertura a los servicios esenciales. En todo caso, decía que, bueno, a partir de la publicación de la ley se pone en marcha el mecanismo, se crea también en la propia ley el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, y los pasos que da el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas vienen a tratar de identificar en cada uno de los 12 sectores
aquellas empresas, aquellos operadores de dichas infraestructuras. De manera que de forma escalonada en el tiempo, de forma faseada en el tiempo, abordan esa lista o empezaron a abordar en el año 2014 esa lista de 12 sectores estratégicos, de manera que en el año 2014 pues, se centraron en los sectores de energía, el sector nuclear y el sector financiero. Se publicaron los planes estratégicos sectoriales de esos 3 ámbitos y se identificaron una serie de operadores, un total de 39, menos de una cuarentena de operadores en esos 3 ámbitos. En el año 2015, siguiendo esa misma pauta, los protagonistas fueron los sectores del agua y del transporte, con sus sectores correspondientes, transporte marítimo, transporte ferroviario, etcétera, etcétera. Y también esto dio lugar a la identificación de una nueva batería de operadores críticos en esos nuevos ámbitos, hasta un total de 50 y pico, con lo cual bueno, nos estábamos acercando ya al centenar. 93 en ese momento, el año 2016, había identificados. Año 2015, a principios de 2016. Y en el propio año 2016 se da un siguiente paso donde los sectores de interés pasan a ser el sector espacial y el sector de la industria química, y de nuevo, una vez que se publican o al tiempo que se publican los programas, los planes sectoriales específicos de estos 2 sectores, se identifican también 11 nuevos operadores que hacen esa suma de 100 o 100 y algo, 104, 106 que les señalaba inicialmente. De entre todos esos operadores críticos, operadores de infraestructuras críticas, aproximadamente la mitad, un poco menos, 45% de ellos han participado en el estudio que da nombre a la presentación de hoy, ¿no? Y concretamente han sido, nosotros nos hemos tratado de dirigir a aquellos que habían ya sido identificados en los 2 primeros ejercicios, tanto en el año 14 como en el año 15, ¿no? El estudio se ha terminado recientemente, se inició en el año 2016 y bueno, no parece que tuviese mucho sentido interrogar sobre determinados temas a operadores que acababan de ser identificados o acababan de ser, mejor dicho, designados como operadores críticos. Por eso descartamos espacio e industria química y, como digo, nos centramos en estos otros 5, ¿no? Sector de aguas, energía, industria nuclear, banca y sector del transporte. La participación que ha habido más o menos en el estudio es la que representa también la figura, casi un 20%, un 19% del sector eléctrico, un 24% del sector del petróleo y gas, un 15% de los sectores agua y transporte, sistema financiero, perdón, industria nuclear y transporte, y un 12% del sector del agua. Y en todos ellos, y efectivamente esto ya me confirma que no es la presentación que iba a ofrecerles, en todos ellos les planteamos una serie de cuestiones o preguntamos por una serie de aspectos como cuáles son sus prácticas en materia de evaluación de riesgos, cuáles son sus prácticas en materia de gestión de incidentes, cuáles son sus prácticas en materia de conexión de redes industriales, cuáles son sus prácticas en temas de medidas, qué tipo de medidas de protección están adoptando, cuál es el grado de sensibilización de la dirección de esas entidades en el entorno de la protección de los sistemas de control industrial que operan, cuán proactivos son, bueno, hasta un total, como digo, de 11 cuestiones que nos parecieron, bueno, pues fundamentales, ¿no? Yo no sé si en este punto, aunque me salga del guión plenamente, se puede poner la presentación original. En todo caso, esta era la fotografía que quería enseñarles. Bien, vamos a ir a donde estábamos, que creo que era por aquí. Exactamente. Y como les decía, bueno, a todos esos operadores, más o menos medio centenar han querido participar en nuestro estudio, pues les hemos planteado una serie de cuestiones, como les he dicho antes, no voy a repetirlo, un poco en todos estos ámbitos, ¿no? Estos 10 u 11 ámbitos. Y lo que vamos a ver ahora es un poco qué resultados hemos obtenido de esa revisión de esos diferentes aspectos en cada una de esas organizaciones o en cada uno de esos sectores. Con la alusión inicial al teatro,
debería haberles dicho que la presentación tenía también 3 actos. Los 2 primeros ya nos los hemos comido y pasamos al tercero y último, que es el de resultados y reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un barrido por esos aspectos que veíamos en la diapositiva anterior, el primero de ellos hablaba de riesgo, de gestión de riesgo, y la pregunta más o menos, como ven ahí reflejada, tiene que ver con en qué medida ha evaluado su organización los aspectos de riesgos cibernéticos en lo que se refiere a los sistemas de control industrial, ¿no? A lo largo de las siguientes diapositivas, que vamos a ver gráficas parecidas a esta, pues lo que he pretendido es, bueno, llegar a una especie de equilibrio de manera que el mensaje no sea ni totalmente negativo ni totalmente positivo. Yo creo, y ya me estoy adelantando a la conclusión final, que, que se están haciendo cosas, y se están haciendo cosas bastante bien. Se están haciendo cosas bastante bien desde la Administración, se están haciendo cosas bastante bien desde las empresas privadas que operan estas infraestructuras. Evidentemente tiene que ser así porque es un trabajo conjunto. Una de las características obvias, pero que creo que es oportuno decirlo, de estas infraestructuras que sustentan nuestro estado de bienestar, es que están en manos de operadores privados y no están en manos de la Administración, o no todas ellas están en manos de la Administración, mayoritariamente casi todas, sobre todo las de carácter industrial, están en manos de empresas privadas, empresas que no tienen nada que ver con el gobierno, con la administración pública. Y ya digo, en todo caso, aunque ese sea un poco la conclusión final, que bueno, hay un cierto equilibrio tendente a lo positivo, pues bueno, hay cosas que están mejor y otras cosas que están peor, ¿no? Y una de las cosas que está peor, una de las cosas dentro de lo analizado, que por empezar por alguna de ellas vemos que no es del todo muy buena, es este cuadrito rojo que hemos pintado aquí, donde cuando preguntamos si usted ha hecho algún tipo de análisis de riesgo en sus infraestructuras, hemos de pensar, ya lo hemos dicho, que estamos hablando de operadores críticos, es decir, entidades que han sido designadas por la Administración, he dicho antes, y que por lo tanto están obligadas a cumplir los dictados de la legislación. Pues bueno, el preguntarles si hacen análisis de riesgos, que es el primer requisito que te pide la ley PIC, y que digas que no lo haces, pues bueno, pues un negativo ya te ponemos, ¿no? en esa pregunta del examen. En todo caso, más allá de lo que puede ser la vinculación o la obligación legal, pues no parece muy de recibo que en el siglo en el que estamos la gente siga operando sistemas de control industrial y no tenga la menor conciencia de hacer algún tipo de análisis de riesgo de las posibles flaquezas, debilidades que dichos sistemas puedan tener, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo destacamos. La parte positiva, como ven también, es que, bueno, al menos queda la esperanza de ver que algunas empresas pues sí que están haciendo ya sus deberes y están pues haciendo algún tipo de análisis, o bien a nivel organizativo, normativo, o bien incluso a nivel técnico, algún tipo de prueba, etcétera, sobre sus propias instalaciones. Un segundo ámbito de los que veíamos en esa perspectiva general que se ha tenido en cuenta dentro del estudio es el capítulo de la gestión de incidentes, y también en ese sentido se les pregunta cómo es el proceso de gestión de incidentes, cómo están gestionando los incidentes. Bueno, como les decía, por dar una de cal y una de arena, por poner un punto positivo, un punto negativo y por buscar un poco ese equilibrio y no pintar una situación demasiado triste, pues nos quedamos en este caso con el mensaje de que efectivamente, bueno, pues la mayoría de las organizaciones declaran que tienen ya procesos formales de gestión de incidentes o que están en el camino de tenerlo, ¿no? Lo cual, bueno, pues no querrá decir mucho, como aquello de anoche casi invito a cenar a Meg Ryan, pero bueno, me faltó el casi, ¿no? Luego, en este sentido, pues como ven, hay casi un 80% de operadores que sí tendrían esos procedimientos de gestión de incidentes. Un tema clave en los entornos industriales y que es motivo de la mayoría de los problemas que pueden surgir en un entorno de control industrial es lo que tiene que ver con las conexiones entre las redes de proceso industrial en una factoría, en una fábrica,
seguramente pues vamos a tener una serie de equipamiento que automatiza un determinado proceso industrial y esos equipos están basados o bien en ordenadores o bien en cosas que se parecen a los ordenadores y son equipos que se comunican entre sí mediante unas determinadas redes, ¿no? Tradicionalmente eran redes propietarias, cada vez más son redes pues como las que usamos en el entorno ofimático, redes TCP/IP, etcétera, etcétera. Y el problema surge cuando conecto las redes de campo, las redes industriales a mis redes de oficinas, ¿no? La pregunta, por lo tanto, en ese sentido, que se les ha hecho es si tienen las medidas de protección adecuadas, de mano, si tienen las redes separadas o no, si caso de que no las tengan separadas, bueno, pues en qué medida pues, las tienen protegidas y demás. Y de nuevo aquí llama la atención que tajantemente 1 de cada 10 dice que sí, que tiene conectadas las redes de campo, las redes de control industrial al resto de redes corporativas o incluso directamente a Internet, aunque ahí no se ha reflejado así. Y cuando dicen eso y cuando eligen esa respuesta, significa que además las tienen conectadas sin ningún tipo de medida, digamos, de cautela. Y además a ello podemos sumar a aquellos que ni siquiera saben un poco en el escenario en el que se están moviendo, ese 2% que dice no sé o no contesto, con lo cual bueno, pues tampoco da muchos ánimos al optimismo de pensar que lo tienen correctamente dispuesto dentro de su organización. Y también casi me atrevo a incluir en ese grupo aquellos que también tajantemente dicen que no, que ellos tienen las redes completamente separadas. Dentro de la jerga del ámbito de la ciberseguridad industrial hay un palabra de los muchos que es el air gapping, que es digamos el colchón de aire, lo que me protege precisamente haciendo alusión a esa separación de unas redes frente a las otras. Bueno, pues el air gapping hace ya tiempo que se tilda de mito, ¿no? Por muy separadas que tengas tus redes, eso no te garantiza en ningún caso que no te vaya bueno, pues a infectar algún tipo de malware, por ejemplo, si fuese el caso, o algún otro tipo de problemática similar. El caso seguramente más paradigmático de esto que estoy diciéndoles y que seguramente conocerán todos ustedes es el caso de Stuxnet, ese malware que invadió las centrales nucleares, la central nuclear de Natanz en Irán y que acabó al menos retrasó el programa nuclear de este país, ¿no? Esas redes supuestamente estaban absolutamente aisladas del mundo de Internet y, sin embargo, ese malware las afectó. Y las afectó porque bueno, alguien pinchó un dispositivo USB probablemente en algún ordenador que no debía haber hecho, ¿no? Con lo cual, insisto, eso de tener las redes separadas pues tampoco es garantía en absoluto de seguridad y por eso lo de señalarlo como una respuesta no precisamente muy favorable, ¿no? Muy positiva. Por quedarnos con la parte positiva, bueno, pues ese cuadrito punteado de color verde lo que nos dice es que al menos hay casi algo más de un 25% que dicen que efectivamente tienen sus redes perfectamente dispuestas y protegidas y segmentadas, etcétera, etcétera. En el capítulo de medidas, cuando se les ha preguntado qué medidas habitualmente tienen dispuestas dentro de sus organizaciones, tanto medidas técnicas como medidas organizativas, pues en el apartado de medidas técnicas destacan sobre todo el ámbito de los antivirus, todo el mundo parece que dice que tiene antivirus, el ámbito de los cortafuegos, de los firewalls, también todo el mundo dice que tiene sus cortafuegos, eso sí, cortafuegos convencionales, no cortafuegos industriales, y bueno, pues otros dispositivos como los IDS, IPS y demás. De la misma manera, en el lado de las medidas organizativas, también parece ser que hay una clara respuesta favorable hacia hablar de tener la documentación, la arquitectura, perdón, de red documentada, lo cual, bueno, pues es todo un logro si eso es así. Nosotros no valoramos las respuestas, yo tengo mi opinión al respecto. No tengo muy claro que todo el mundo o que un porcentaje elevado, más de un 60% de las organizaciones tengan perfectamente actualizados sus mapas topológicos y sus mapas de red y sus direccionamientos IP, etcétera, etcétera, porque bueno, pues, no es
difícil encontrarte organizaciones donde eso no es así, donde efectivamente tú pudiste tener una foto en un momento dado y con el tiempo esa foto no se ha vuelto a renovar y, sin embargo, la infraestructura, pues, digamos, la foto se ha deteriorado, ¿no?, de alguna manera. En todo caso, lo damos por bueno porque, bueno, no tenemos por qué no creer en la buena fe de quien ha respondido, ¿no? Sin embargo, en la parte negativa hay dos elementos que sí que nos llaman la atención. Uno de ellos, lo acabo de citar, es la poquísima existencia de firewalls industriales. Decía, hay muchos firewalls convencionales, pero pocos firewalls industriales. Y en el lado de las medidas organizativas, lo poco atendido que está también la cadena de suministro. Es decir, y sobre todo en el mundo industrial y sobre todo, por poner un ejemplo muy claro, en el mundo de los proyectos de automatización industrial, donde hay un cliente y donde ese cliente contrata a una ingeniería, por ejemplo, y donde la ingeniería que puede estar en España pero que está desempeñando su trabajo en México o en Oriente Medio, contrata a su vez allí a otras compañías, a otro personal, que a su vez a lo mejor contratan a terceros, etcétera, etcétera, donde en definitiva se dan unas cadenas de subcontratación bastante notables, pues parece que no tiene mucho sentido, como se apunta en este dato, que esas cadenas de suministro, esos ecosistemas en los que la empresa al final se mueve, estén desatendidos en el sentido de que, bueno, que a lo mejor no se están ocupando de que los posibles planes o políticas, etcétera, de ciberseguridad industrial de la compañía se trasladen también a todos sus proveedores, ¿no? En el ámbito de la sensibilización, pues nos interesó conocer cuál era un poco el nivel de sensibilización de las direcciones de las compañías. Y bueno, pues los resultados son también llamativos en el sentido de que entre los que han contestado negativamente o los que no se han atrevido a contestar, pues hay también casi un 25%, 1 de cada 4 directivos del sector industrial piensa que this is not my business, como diría un americano. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que eso es también, entre otras cosas, se me ocurre pensar que es un disparate. Hago un pequeño paréntesis, hay un informe del Parlamento británico, informe que se publicó el año pasado y que se elaboró a raíz del caso de TokTok, la compañía de móviles, la compañía operadora de telecomunicaciones británica, Hablar, para los no americanos. Y a raíz de un problema cibernético, un hackeo que sufrió esa compañía a finales del año 2015, el Parlamento británico puso en marcha una comisión, como las que hay aquí en España, y con el tino suficiente como para decir en el marco del informe final que los directivos de las empresas que sí, que podían tener la responsabilidad sobre lo que pasaba en materia cibernética, pero que en ningún caso iban a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, y lo dice literalmente, en ningún caso van a tener que perder su puesto, van a tener que dimitir o van a tener que ser cesados, etcétera, etcétera. Bueno, no es el motivo de la charla de hoy, pero quienes me conocen o quienes han visto otras presentaciones mías saben que suelo acompañarme de una serie de caras, algunas conocidas, otras no tanto, de un montón de CEOs de compañías que han tenido que dejar sus compañías por problemas con con temas de la tecnología, ¿no? No siempre debido a hackeos, pero sí a mal uso de la tecnología. Dicen además los diputados británicos, que en ese sentido parecen españoles, que no solo los CEOs no tienen ninguna responsabilidad, a fin de cuentas, dice, tienen la responsabilidad, pero no van a subir las consecuencias, sino que debe haber una persona, y lo dicen clarísimamente, debe haber un responsable técnico que en un momento dado, si las cosas van mal y la compañía sufre algún tipo de incidente cibernético, sea a este señor o a esta señora o señorita a quien se despida, ¿no? Bueno, pues es el British way of doing, seguramente, que, como digo, no parece que se diferencie mucho del nuestro en algunos casos, ¿no? En todo caso, insisto que bueno, llama la atención que haya todavía esa mentalidad, sobre todo cuando la legislación, insisto en lo que decía antes, nos obliga a tomar una serie de medidas como operador crítico, y la ley se supone que está para cumplirse, se supone, y cuando además no solo eso, sino que la propia ley PIC apunta a los consejos de administración directamente y los cita, ¿no?, como responsables, con sus responsabilidades.
Desde el punto de vista de la proactividad, también nos interesó conocer en qué medida las empresas industriales, las empresas operadoras de infraestructuras críticas, podían ser más o menos proactivas. Bueno, pues ahí hay un mensaje positivo en este caso. Parece que hay cada vez una mayor proactividad. Estamos huyendo, según nos están declarando, de responder de manera reactiva y lo hacemos, adoptamos medidas y ejecutamos determinadas actividades de ciberprotección en nuestros sistemas de control industrial de una manera planificada y de una manera, como digo, pues más proactiva, ¿no? Por otro lado, en esta misma respuesta también nos están diciendo que ya no esperamos tanto al consejo de nuestro proveedor o de nuestro consultor de cabecera, etcétera, etcétera, sino que de motu propio las organizaciones ya están avanzando y dando pasos en la dirección de ciberprotegerse. Relacionado con esto último, bueno, las motivaciones apuntan a que efectivamente, como parte negativa, pues todavía hay una cierta respuesta, aunque va siendo cada vez menor a medida que ocurren los incidentes, o no muevo ficha hasta que no me ocurre algo. No hay una exigencia por parte de la dirección, también en algunos de los casos, y por lo tanto, pues como veíamos antes, no hay conciencia por parte de la dirección y por lo tanto la dirección no, de algún modo, exige que se adopten una serie de medidas. Y por otro lado, tampoco en el mercado muchas ocasiones exigimos, de nuevo haciendo alusión al tema de ese ejemplo de los proyectos de automatización industrial, del cliente, de la ingeniería, etcétera, pues no siempre las empresas que contratan a esas ingenierías exigen que dichas empresas proveedoras pues cumplan una serie de mínimos al menos, ¿no? Hablando de los proveedores, ¿qué tipo de proveedor es el proveedor de referencia? Bueno, pues están ganando terreno en el ámbito de la ciberseguridad industrial, están ganando terreno las consultoras, lo cual, bueno, pues supongo que es motivo de alegría para ellas y no tiene por qué ser un punto malo. De hecho, vamos, no lo ponemos como malo, lo ponemos como muy saludable y una manera también de promover que se mueva el mercado. Lo que sí llama la atención, que son los puntos rojos, es que el que tradicionalmente era el compañero de viaje, que era o bien el fabricante industrial directamente o bien la ingeniería que me monta la instalación o que me monta la fábrica, etcétera, etcétera, pues deja de ser el primer recurso o el primero al que recurro cuando tengo problemas de ciberseguridad industrial, ¿no? Cuando tengo problemas, cuando preveo o cuando quiero plantearme alguna acción de establecer sistemas de ciberseguridad industrial en mi organización. Bueno, pues alguna pregunta más que se les planteaba, el tema de las certificaciones profesionales, que parece ser que lo juzgan bastante positivamente. ¿Quién toma las decisiones en el ámbito de la ciberseguridad de los sistemas de control industrial? Bueno, pues esta llama la atención, quizás, no sé, llama la atención en el sentido de que sigue siendo el área de informática corporativa, no de informática industrial, el que parece ser que lidera un poco estos temas, ¿no? De la ciberseguridad en la parte industrial. Tampoco ninguna objeción. Donde sí ponemos objeción es la poca participación o la poca representación que se le da a la respuesta número 2, que es la de que sean las áreas de ingeniería o las áreas de mantenimiento de esos sistemas de control industrial las que de alguna manera lideren la contratación de esos servicios, ¿no? No parece que tenga mucho sentido, pero bueno, sí me gustaría, por hacer una breve también toma de temperatura, saber quiénes de ustedes provienen del ámbito de la automatización industrial. 1, 2, 3, bueno, la cosa se va animando. 3. Pues no sé cuántos estamos aquí, está la sala bastante llena y la verdad es que del montón de gente que estamos hoy aquí, que solo 3 vengan del mundo de lo que se ha dado en llamar TO u OT, tecnologías de operación, bueno, pues parece bastante significativo desde el punto de vista de lo que refleja esta respuesta, ¿no? Que estos, no solo ya los eventos que se organizan, sino en general un poco la cultura que se está llevando al mundo industrial, parece ser que la está llevando el mundo de la tradicional TI, las tradicionales tecnologías de la información, y eso, bueno, pues
es, como digo, lo que reflejan estas respuestas. Insisto, no debería ser así. No debería ser así porque es lo mismo que si a la gente de informática le dijesen van a ser los de recursos humanos o van a ser los de asesoría jurídica los que se van a encargar de la seguridad de la información dentro de la organización. Los de informática se quedarían quizás un poco boquiabiertos, ¿no? Pues un poco lo que puede ocurrir con la gente que está en el ámbito industrial. Y la última habla de presupuestos, quizás la más interesante, y de nuevo con esa idea de que los mensajes pues no sean negativos o no sean todos negativos, pues también hay un cierto optimismo aquí en el sentido de que todo el mundo, casi todo el mundo, de forma bastante mayoritaria, apunta a que sí ven un incremento en los futuro inmediato en cuanto a los presupuestos que van a dedicar a ciberseguridad industrial. Por terminar, y esta ya es la última diapositiva, me están avisando, un poco en resumen, yo me quedaría de esos 10 o 11 puntos evaluados con estos 5. Creo que en positivo debemos ver esa mayor, cada día más, proactividad de las empresas en cuanto a tomar medidas para ciberproteger sus activos industriales. También, por supuesto, lo que acabamos de comentar de los presupuestos parece ser que es una medida positiva. Y en el lado negativo, pues algunas de las cosas que ya hemos mencionado, la parte de evaluación del riesgo, debemos evaluar los riesgos. Además es que estamos obligados a ellos porque la legislación lo exige. La conexión de redes industriales no debemos descuidarla y el estar aislados o aparentemente aislados, aparte de que generalmente no es así, literalmente suele ser mentira, aunque no lo sepamos, pero sí solemos tener alguna conexión por algún lado. Y es un tema, desde luego, a cuidar. Y los temas de sensibilización de la dirección. Y con respecto a esto, yo diría que no solo de la dirección y de alguien más. Desgraciadamente, hemos sido testigos estos días de los acontecimientos que han ocurrido en Portugal y de cómo 60 o 60 y pico personas perdieron la vida también en el incendio, no me acuerdo si fue el viernes o si yo estaba de viaje, me enteré al volver. Vi a un experto en la televisión diciendo que, bueno, que esa gente debería haber seguido una serie de medidas y debería haber tomado una serie de cautelas y precauciones para evitar el final que todos ellos tuvieron. Y puedo estar de acuerdo con esa valoración, pero claro, puedo estar de acuerdo con esa valoración si a la gente se la forma. Y si no se la forma, pues probablemente, si a mí me hubiese pasado, pues habría hecho seguramente lo mismo, ¿no? Coger el coche y tratar de salir de allí cuanto antes. Eso llevado al terreno que nos ocupa, que es el de la ciberseguridad, y particularmente la ciberseguridad industrial, yo creo que tiene bastante paralelismo, y ya digo, no se trata solo de que estemos nosotros concienciados, siempre venimos los mismos y siempre somos las mismas caras en este tipo de eventos. Intentemos que venga más gente y no solamente de la dirección, que venga gente de nuestra empresa y que, bueno, pues al final cuando entra un phishing o entra un WannaCry o entra un bicho de estos, generalmente no entra por los tíos que más listos son de la casa y que más saben de hacking y que más saben de informática, entra por cualquiera, ¿no? Desde una secretaria, una recepcionista, ¿por qué no?, alguien de dirección también, etcétera. Muchas gracias.